Mensualmente, mi esposo visitaba a su madre en el asilo hasta el día que mi suegra apareció en casa preguntando por qué él nunca la visitaba. Hola, queridos. Soy Guadalupe Ramírez, tengo 83 años y hoy voy a compartir con ustedes la historia que cambió mi vida para siempre. Antes de comenzar, si les está gustando este video, por favor, hagan clic en el botón de me gusta y suscríbanse al canal Diario de la Abuela para más historias como esta. Cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a personas de diferentes lugares. Era 1968, yo tenía 26 años y creía haber construido una vida perfecta. Nací en un pueblito de Jalisco, donde las muchachas eran criadas para ser buenas esposas y madres. Me casé a los 19 años con Ramón Mendoza, un joven encantador que trabajaba en el banco del pueblo. Todos decían que habíamos tenido suerte el uno con el otro. Él era considerado un buen partido, trabajador, respetado en la comunidad e hijo de una tradicional familia local. Yo era vista como una muchacha hacendosa que sabía cocinar, coser y cuidar de una casa como nadie. Nuestra casa quedaba en una calle arbolada, con un pequeño jardín al frente, donde yo cultivaba rosas. Teníamos 3 hijos, Carlos de 6 años, Mariana de 4 y el pequeño Tomás, de apenas 2 años. Los domingos me despertaba temprano para preparar un pan de elote que a Ramón tanto le gustaba. El aroma llenaba toda la casa mientras los niños aún dormían. Nuestras mañanas de domingo tenían una rutina casi sagrada. Por 3 años consecutivos, el primer domingo de cada mes, la escena se repetía. Ramón se levantaba más temprano de lo habitual, se ponía su único traje, se echaba su mejor perfume y decía: «Voy a visitar a mamá al asilo». Antes de salir, siempre pasaba por la florería que abría especialmente para él y compraba un ramo de claveles amarillos. Las favoritas de ella, decía. Yo preparaba una canasta con dulces caseros para que él llevara para su madre y para las enfermeras del asilo. Nunca cuestioné esas visitas. En realidad, admiraba al hijo dedicado que Ramón parecía ser. En 1968, a nosotras las mujeres no se nos animaba a hacer muchas preguntas. Nuestro papel era confiar, cuidar y mantener la armonía del hogar. Yo nunca había conocido a mi suegra personalmente. Ramón explicó que ella había sido internada en el asilo justo después de nuestra boda, cuando comenzó a presentar señales de confusión mental. «Mejor así», decía él, «tú no necesitas cargar con ese peso junto conmigo». Ramón regresaba de esas visitas siempre al final de la tarde, con los ojos llorosos, contando cómo doña Concepción estaba quedando cada vez más frágil, cómo a veces ni lo reconocía. Yo preparaba un té y lo escuchaba atentamente, ofreciéndole palabras de consuelo. «Eres un hijo ejemplar», le decía mientras sostenía sus manos, y él sonreía, una sonrisa que yo no conseguía descifrar completamente. Nuestra vida seguía su curso tranquilo. Ramón era gerente de la agencia bancaria. Ganaba un salario que nos permitía vivir cómodamente, aunque sin lujos. Yo cuidaba de la casa y de los niños, hacía trabajos de costura para algunas familias del pueblo y era miembro activo de la comunidad de la iglesia. A los ojos de todos, éramos el retrato de la familia perfecta de aquella época. Recuerdo perfectamente aquella mañana de abril de 1968. El cielo estaba excepcionalmente azul. Era un miércoles común. Carlos y Mariana habían ido a la escuela y el pequeño Tomás jugaba en el patio mientras yo preparaba la comida. El olor a frijoles con chorizo llenaba la cocina. Yo tarareaba una canción que sonaba en la radio, un éxito de José Alfredo Jiménez que era muy popular en aquella época. Fue cuando escuché golpes en la puerta. No esperábamos visitas. Sequé mis manos en el delantal floreado que usaba y fui a atender. Abrí la puerta y me encontré con una señora de cabellos completamente blancos, usando un vestido sencillo, un poco desgastado y un rebozo en los hombros, a pesar del calor. Tenía ojos castaños penetrantes que me recordaban a alguien, pero no conseguí identificar inmediatamente a quién. «Tú debes ser Guadalupe»,
dijo con voz temblorosa, pero firme. Había una dignidad en su mirada que me impresionó. Soy Concepción, madre de Ramón. Vine a saber por qué mi hijo nunca me visita. En aquel instante, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía aquella señora estar allí en mi puerta cuando debería estar en un asilo según Ramón me decía desde hace años? Me quedé paralizada por algunos segundos, sin saber cómo reaccionar o qué decir. Señora, debe haber algún error, conseguí finalmente balbucear. Mi esposo visita a usted todos los primeros domingos del mes. Él estuvo con usted hace apenas 3 días. Doña Concepción me miró con una mezcla de confusión y tristeza. Hija mía, no veo a mi Ramón desde hace más de 2 años. Solo recibo algunas cartas de vez en cuando, diciendo que está trabajando en otra ciudad y no puede visitarme. Su voz falló ligeramente y pude ver lo mucho que aquella situación la lastimaba. Mi corazón comenzó a acelerarse. Había algo muy extraño en esa historia. Ramón jamás había mencionado trabajar en otra ciudad. Él estaba aquí todos los días volviendo a casa después de su jornada en el banco. ¿Y qué hay del asilo y las visitas mensuales, los claveles amarillos, las historias sobre el estado de salud de ella empeorando? Por favor, entre, dije, tratando de mantener la compostura. Mis pensamientos estaban en completo desorden. Pero algo me decía que no debía mostrar mi shock ante aquella señora, que parecía tan frágil y al mismo tiempo tan valiente por haber venido hasta aquí. Invité a doña Concepción a sentarse a la mesa de la cocina. Ella entró despacio, observando cada detalle de la casa. Sus ojos se detuvieron en las fotografías de la familia que estaban sobre el aparador. Ramón con los niños, nuestra boda, los cumpleaños. Entonces, estos son mis nietos, dijo con una sonrisa triste. Nunca pude conocerlos. Serví un café para las 2. Mis manos temblaban tanto que casi derramé la bebida. Tomás entró corriendo en la cocina, curioso por conocer a la visita. Doña Concepción lo miró con ternura, pero no se atrevió a tocarlo. Se parece a Ramón cuando era pequeño, comentó con lágrimas en los ojos. Fue entonces que ella abrió su bolsa desgastada y sacó un pequeño paquete de cartas cuidadosamente atadas con una cinta. Son las cartas que Ramón me mandó en los últimos años, explicó, siempre diciendo que está trabajando duro en una ciudad distante, que pronto vendrá a visitarme, que me ama mucho. Con manos temblorosas, tomé las cartas y reconocí inmediatamente la caligrafía de mi marido. Eran cartas que yo jamás había visto que él escribiera. Cartas llenas de disculpas, promesas vacías y mentiras. Mentiras sobre dónde estaba, sobre lo que hacía, sobre nuestra vida. Mientras yo leía, doña Concepción continuaba hablando, contándome que vivía sola en una casita minúscula, del otro lado del pueblo. Sobrevivía lavando ropa para algunas familias y con la pequeña pensión dejada por su difunto esposo. Siempre esperé que Ramón viniera a ayudarme, principalmente después de quedar viuda, pero él decía que el trabajo no se lo permitía. La realidad comenzó a formarse ante mí como un rompecabezas macabro. Las visitas mensuales de Ramón siempre coincidían con el día en que recibía su salario. Él salía bien vestido, con flores y dulces, y volvía apenas al final de la tarde, siempre con historias tristes sobre la salud deteriorada de su madre. Pero ella estaba allí frente a mí, confundida y dolida por haber sido abandonada por su hijo. «¿El asilo San Vicente, dónde queda exactamente?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «¿Asilo? ¿Qué asilo?», respondió doña Concepción, genuinamente confundida. «Nunca he estado en ningún asilo. Vivo en la misma casita desde que me casé, hace más de 50 años». En ese momento tuve certeza. No había asilo alguno, no había visitas mensuales a la madre enferma. Era todo una gran, elaborada y cruel mentira. Pero si Ramón no visitaba a su madre, ¿a dónde iba todos aquellos primeros domingos del mes?
¿A dónde iba el dinero del salario que él decía usar para ayudar con los costos del tratamiento de doña Concepción? Respiré profundo, tratando de controlar el temblor que se apoderaba de mi cuerpo. La comida en la estufa ya se había quemado, pero eso era el menor de mis problemas en aquel momento. Miré a doña Concepción, aquella señora que había sido tan injustamente abandonada por su hijo, y sentí una mezcla de compasión y complicidad. Éramos dos mujeres engañadas por el mismo hombre. ¿Le gustaría comer con nosotros?, pregunté, tratando de ganar tiempo para organizar mis pensamientos. Doña Concepción aceptó con una sonrisa tímida. Comencé a preparar otra comida, mientras ella jugaba con Tomás en el suelo de la cocina. Observando aquella escena, pensé en cómo mis hijos habían sido privados de la convivencia con la abuela por causa de las mentiras de Ramón. Decidí que esperaría a mi marido llegar a casa para confrontarlo. Quería oír de su boca el porqué de tantas mentiras, a dónde iba en aquellos domingos, qué escondía de mí y de su propia madre. La rabia comenzaba a sustituir el shock inicial, pero traté de no demostrarlo delante de doña Concepción y de los niños. Aquella tarde, mientras los niños tomaban una siesta, doña Concepción me contó más sobre su vida. Cómo había sido difícil criar a Ramón sola después de la muerte prematura del marido. Cómo había trabajado duramente para darle una buena educación para que tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Él era un niño tan bueno, tan cariñoso, decía con nostalgia. No sé qué pasó para que cambiara tanto. Las horas pasaban lentamente. Pronto los niños mayores llegarían de la escuela y después Ramón volvería del trabajo. ¿Cómo explicaría la presencia de doña Concepción? ¿Cómo confrontaría las mentiras que habían sustentado nuestro matrimonio por tanto tiempo? Me sentía traicionada, engañada, humillada, pero también sentí una fuerza creciendo dentro de mí, una determinación que no sabía que poseía. El reloj en la pared marcaba las 4:30 de la tarde cuando escuché a Carlos y Mariana llegar de la escuela. Respiré profundo, preparándome para explicar quién era aquella señora sentada en nuestra cocina. «Niños», los llamé con la voz más calmada que pude. «Vengan a conocer a la abuela Concepción». Aquella noche, las horas se arrastraban como si el tiempo conspirara contra mí. Preparé la cena con doña Concepción a mi lado, enseñándome recetas antiguas de la familia que a Ramón tanto le gustaban. Mis manos temblaban mientras cortaba las verduras, pensando en cómo confrontaría a mi marido. Los niños estaban encantados con la abuela que nunca supieron que existía. Carlos le mostraba sus dibujos de la escuela. Mariana no se despegaba de su regazo y el pequeño Tomás la seguía por la casa como un pollito tras la gallina. «Abuelita, ¿por qué nunca viniste a visitarnos antes?», preguntó Mariana con la inocencia de sus 4 años. Vi el rostro de doña Concepción empalidecer, pero respondió con una dulzura que me conmovió. «A veces la vida nos separa de las personas que amamos, mi angelito, pero lo importante es que estoy aquí ahora». El reloj de la sala dio las 6. Ramón siempre llegaba a las 6:15, puntualmente. Sentí mi estómago revolverse. Doña Concepción notó mi nerviosismo y sostuvo mis manos. «Fuerza, hija mía. Sea cual sea la verdad, nosotras la enfrentaremos juntas». En aquel momento, aquella señora que yo acababa de conocer me transmitió más seguridad que cualquier persona en toda mi vida. A las 6:20 escuché el ruido familiar de la llave en la cerradura. Los niños corrieron a la puerta gritando «¡Papá, papá!», como hacían todos los días. Me quedé paralizada en la cocina al lado de doña Concepción. Escuché la voz de Ramón saludando a los hijos, el sonido de su maletín siendo colocado sobre el aparador, sus pasos dirigiéndose a la cocina. «Guadalupe, ¿qué tenemos para cenar?». Sus palabras murieron en el aire cuando sus ojos encontraron los de su madre. Vi la sangre huir de su rostro. Se quedó pálido como un fantasma, la boca abierta, incapaz de completar la frase o de moverse. Era como si hubiera visto un espíritu. Y de cierta forma era a sí mismo. Para él, su madre debería estar confinada en un asilo, demasiado lejos para descubrir sus mentiras. «Hijo,
La voz de doña Concepción salió baja, casi un susurro. No había ira en su tono, apenas una profunda tristeza que partió mi corazón. «Madre, ¿qué? ¿Cómo llegó usted aquí?» Ramón tartamudeaba, mirando de su madre hacia mí, claramente tratando de entender lo que estaba sucediendo y cómo lidiar con aquella situación inesperada. Tomé 3 camiones y pregunté en la plaza dónde quedaba la casa del gerente del banco. Respondió ella simplemente: «La gente en este pueblo te conoce, hijo. Están siempre hablando del buen muchacho que eres». Ramón tragó saliva. Vi sus manos temblar mientras aflojaba la corbata. «Niños», dijo con la voz extrañamente controlada, «vayan a jugar al patio un poco antes de la cena. Papá necesita conversar con la abuelita y mamá». Esperé a que los niños salieran antes de hablar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría oírlo. «¿A dónde vas todos los primeros domingos del mes, Ramón? Y no me digas que es para visitar a tu madre en el asilo, porque ahora sabemos que eso es mentira». Él se dejó caer en una silla, la cabeza entre las manos. Por un largo momento, nadie dijo nada. El único sonido en la cocina era el tic-tac y el burbujeo de la sopa en la estufa. Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban llorosos, pero no conseguí sentir compasión. Quería respuestas. «Yo puedo explicar», comenzó él, pero su voz falló. «Explica entonces», exigí, sorprendida con la firmeza en mi propia voz. «Explica por qué me mentiste durante 3 años. Explica por qué abandonaste a tu madre, haciéndola creer que estabas trabajando en otra ciudad. Explica a dónde va el dinero que dices usar para pagar el asilo». Doña Concepción permanecía en silencio, sus ojos fijos en el hijo que ella no veía desde hace más de 2 años. Había una dignidad en su postura que me impresionó. Ella no lloraba, no gritaba, apenas esperaba, como probablemente había esperado todo este tiempo, aguardando una visita que nunca ocurrió. «Yo», Ramón hesitó, pasando las manos por el cabello en un gesto de desesperación, «yo tengo otra familia». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la cocina. Otra familia. 3 simples palabras que destruyeron todo lo que yo creía que era verdad en mi vida. «Conocí a Rosario hace 4 años en un viaje de trabajo a San Luis Potosí», continuó él, sin coraje de mirar a los ojos ni a su madre ni a su esposa. «Ella quedó embarazada. Tenemos una hija llamada Elena. Ella tiene 3 años ahora». Cada palabra era como una puñalada. Mientras yo cuidaba de nuestros hijos, mantenía nuestra casa impecable y lo esperaba todas las noches con la cena lista, él construía otra vida a pocos kilómetros de allí. El peso de la traición era casi físico, como si algo me aplastara. «¿Y todos los primeros domingos del mes?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Yo voy a visitarlas. Llevo el dinero del mes para ellas». Doña Concepción finalmente habló, su voz calma contrastando con la tempestad de emociones que yo sentía. «¿Y las cartas diciendo que estabas trabajando lejos? ¿Por qué mentirle a tu propia madre?». Ramón parecía encogerse con cada pregunta. Yo no sabía qué decir, cómo explicar. Pensé que sería más fácil así. «¿Más fácil para quién, Ramón?», pregunté, la ira creciendo dentro de mí. «¿Para ti, mientras tu madre apenas conseguía sostenerse, mientras yo vivía una mentira?». Fue entonces que la verdad más dolorosa salió a la luz. «Todo el mundo lo sabía», confesó él, derrotado. «En el pueblo, en el banco, todos sabían sobre Rosario y Elena, menos ustedes 2. Sentí la sangre helarse en mis venas. La humillación era insoportable. Todas aquellas señoras de la iglesia, las esposas de los otros empleados del banco, los comerciantes del pueblo, todos sabían que yo era la esposa engañada. Todos me miraban, conversaban conmigo, me sonreían, sabiendo que mi marido tenía otra mujer, otra hija. «¿Por cuánto tiempo pretendías continuar con esta farsa?», pregunté, las lágrimas finalmente venciendo mi resistencia y corriendo libremente por mi rostro. «No lo sé», respondió Ramón, pareciendo genuinamente confundido. «Nunca lo planeé, simplemente sucedió.
y después cada mentira llevaba a otra y otra. En aquel momento, miré hacia afuera de la ventana de la cocina y vi a nuestros hijos jugando en el patio, ajenos a la tempestad que destruía nuestra familia. Carlos empujaba a Mariana en el columpio que Ramón había construido un domingo de sol. Tomás corría tras una mariposa riendo. La escena de normalidad contrastaba cruelmente con el caos dentro de casa. ¿Y ahora? Pregunté más para mí misma que para él. Ramón levantó los ojos, un destello de esperanza pasando por ellos. Podemos continuar como antes. Nadie necesita saber que ustedes descubrieron. Puedo ayudar financieramente a mamá. Continuar nuestra vida normal. La audacia de su sugerencia me dejó sin palabras. ¿Realmente creía que podríamos volver a lo normal después de aquello? ¿Que yo aceptaría compartirlo con otra mujer, sabiendo que todo el pueblo comentaba a mis espaldas? Doña Concepción se levantó lentamente de su silla, se acercó al hijo y, para mi sorpresa, colocó gentilmente la mano en su hombro. «Ramón», dijo ella con una firmeza que no combinaba con su apariencia frágil. «Tú no eres el hombre que yo crié. Lo que hiciste con nosotras fue imperdonable». Se giró hacia mí, una nueva resolución en sus ojos. «Guadalupe, no sé qué decidirás hacer, pero estoy demasiado vieja para vivir con mentiras. Si me lo permites, me gustaría conocer mejor a mis nietos antes de volver a mi casa». De repente, algo se quebró dentro de mí. Toda la vida que yo conocía, todos los planes, todas las certezas, todo se derrumbó. Pero en medio de los escombros sentí también una extraña liberación. La verdad, por más dolorosa que fuera, era mejor que la mentira en la que yo vivía. «Usted no va a volver a su casa», le dije a doña Concepción con una determinación que ni yo misma sabía que poseía. «Se va a quedar aquí con sus nietos». Me giré hacia Ramón, que me miraba atónito. «Y tú vas a salir». «¿Qué?», casi gritó él. «Esta es mi casa, no puedes echarme». «Esta casa está a nombre de tu padre», intervino doña Concepción, «y él me la dejó a mí antes de morir. Yo la cedí para ustedes cuando se casaron. Técnicamente, la casa es mía». La expresión de Ramón era de puro shock. Él nunca imaginó que su frágil madre y su sumisa esposa pudieran unirse contra él de aquella forma. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas y salir», continué, mi voz sorprendentemente firme. «Puedes ir con tu otra familia. Estoy segura de que tu Rosario estará feliz de recibirte permanentemente». Él intentó argumentar, implorar, hasta amenazar, pero nada cambió nuestra decisión. Llamamos a los niños para adentro, servimos la cena como si nada hubiera ocurrido y después los acostamos a dormir. Solo entonces, Ramón, derrotado, tomó una maleta, la llenó con algunas ropas y objetos personales y salió por la puerta sin mirar atrás. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Lloré hasta no tener más lágrimas, mientras doña Concepción sostenía mi mano en silencio. Cuando el sol comenzó a nacer, iluminando la cocina con una luz dorada, ella finalmente habló. «El día está naciendo, hija mía, y nuestra nueva vida también». Miré a aquella mujer que hasta el día anterior era una completa desconocida para mí. Ahora éramos 2 sobrevivientes de una misma tragedia, unidas por un vínculo que ninguna de las dos había elegido, pero que parecía más fuerte que cualquier otro. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, exhausta y asustada con el futuro incierto que nos esperaba. Doña Concepción sonrió, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos cansados. «Vamos a sobrevivir, hija mía. Y más que eso, vamos a mostrarle a Ramón y a todo este pueblo que somos más fuertes de lo que ellos imaginan». Aquella mañana, cuando los niños despertaron y preguntaron por su padre, dije simplemente que él necesitó viajar por trabajo. No estaba lista para explicarles la verdad. No todavía, pero sabía que ese momento llegaría y que sería un desafío más que enfrentar. El primer día sin Ramón fue un torbellino de emociones y decisiones prácticas. Necesitábamos dinero para sobrevivir. La cuenta bancaria estaba a nombre de él y yo no tenía acceso. Los pocos pesos que ganaba con mis trabajos de costura apenas darían para una semana de compras. Sentada a la mesa de la cocina con doña Concepción,
Mientras los niños jugaban en la sala, intentábamos encontrar una solución. ¿Cuáles son tus habilidades, Guadalupe? Ella preguntó con objetividad. Sé coser, cocinar, cuidar niños. Las cosas que toda mujer de mi edad sabe hacer, respondí, percibiendo por primera vez cómo eso sonaba limitado. Yo también sé cocinar, dijo doña Concepción, un brillo surgiendo en sus ojos. De hecho, antes de casarme, trabajé como ayudante de cocina en la casa del alcalde. Aprendí muchas recetas finas, y tú, por lo que vi ayer, tienes un don especial para los dulces. Fue así como, sin darnos cuenta, comenzamos a plantar la semilla de lo que vendría a ser nuestra salvación. Mientras conversábamos sobre recetas y posibilidades, sintiendo el aroma del café fresco y oyendo las risas de los niños al fondo, algo nuevo comenzaba a nacer de las cenizas de nuestras vidas destruidas. Los primeros días tras la partida de Ramón fueron los más difíciles de mi vida. Despertaba todas las mañanas con la sensación de que todo había sido una pesadilla, pero pronto la realidad se imponía. Estaba sola con 3 hijos pequeños para criar y sin ninguna fuente de ingresos garantizada. Bueno, no completamente sola. Doña Concepción, que rápidamente se convirtió en solo Madre Concha para mí, estaba a mi lado a cada paso. Cuando la noticia de que Ramón había dejado la casa se esparció por el pueblo, las reacciones fueron las más diversas. Algunas vecinas vinieron a ofrecer apoyo, otras apenas querían saciar su curiosidad mórbida. Las miradas de lástima nos seguían por la calle cuando salíamos a hacer compras. Pobre Guadalupe, abandonada con 3 niños, escuchaba susurrar a mis espaldas. Aquello me corroía por dentro. Yo no quería ser objeto de lástima de nadie. En el banco donde Ramón trabajaba, la situación se volvió insostenible. Él continuaba como gerente, pues nadie osaba cuestionar su vida personal, mientras que yo era tratada como una paria cuando iba a solicitar algún dinero de la cuenta que descubría estar prácticamente vacía. El señor Ramón autorizó apenas esta cantidad para los gastos de la casa, me decía el cajero con un aire de superioridad. El dinero apenas daba para comprar comida para la semana. Un mes después de su partida, recibí una notificación para presentarme en la notaría del pueblo. Allí, un abogado de apariencia severa me informó que Ramón estaba solicitando el divorcio y ofrecía una pensión mínima para los niños. Divorcio en 1968, en nuestro pequeño pueblo de Jalisco. Eso era prácticamente un escándalo. Yo sería para siempre marcada como una mujer divorciada, algo poco mejor que una leprosa a los ojos de la sociedad conservadora. «Acepte los términos, mi señora», aconsejó el abogado con falsa compasión. «El señor Ramón está siendo generoso, considerando las circunstancias». Volví a casa destrozada, el documento de divorcio pesando en mi bolsa como si fuera hecho de plomo. Madre Concha me esperaba en el portal tejiendo un suéter para Tomás. Su semblante tranquilo contrastaba con mi agitación interna. «Él quiere el divorcio», anuncié derrumbándome en la silla a su lado, «y ofrece una miseria como pensión». Madre Concha posó el tejido en su regazo y me miró con aquella serenidad que siempre me impresionaba. «¿Y qué quieres tú, Guadalupe?». Su pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado qué quería yo. Todos simplemente asumían que yo aceptaría el destino que Ramón eligiera para mí, como siempre hice. «Quiero mi dignidad de vuelta», respondí tras un momento de reflexión. «Quiero mostrar a mis hijos que una mujer no necesita de un hombre para sobrevivir. Quiero que este pueblo nos respete a las dos en vez de mirarnos con lástima». Una sonrisa suave surgió en los labios de Madre Concha. «Entonces, es eso lo que vamos a hacer, no con lamentos o venganza, sino con trabajo duro y honesto». Fue así como aquella misma tarde nació la idea de nuestra pequeña repostería. Al principio sería algo modesto, pasteles y dulces hechos en casa para vender a los vecinos y tal vez proveer para alguna fiesta ocasional. Comenzamos a hacer un levantamiento de lo que necesitaríamos: ingredientes, moldes, un horno nuevo, ya que el nuestro estaba viejo y con problemas.
La inversión inicial parecía imposible con el poco dinero que teníamos. «Tengo algunos ahorros guardados», dijo Madre Concha tímidamente. «No es mucho, pero puede ayudar a comprar lo que necesitamos para empezar». Descubrí entonces que, a pesar de las dificultades, ella siempre guardaba algunas monedas debajo del colchón para emergencias, como decía. Aquel dinero sumado al que conseguí vendiendo algunas joyas que Ramón me había dado a lo largo de los años, fue suficiente para dar el puntapié inicial. Transformamos la sala de visitas en nuestra área de producción. El sofá y los sillones fueron apilados en el cuarto de huéspedes, y en su lugar colocamos una mesa grande para trabajar la masa y decorar los dulces. Compramos un horno nuevo a plazos y algunos moldes básicos. Madre Concha trajo de su casa antiguos cuadernos de recetas de la familia, algunos tan amarillentos y frágiles que necesitábamos voltearlos con extremo cuidado para que no se deshicieran. «Este libro tiene más de 100 años», explicó, mostrando un cuaderno encuadernado en cuero con caligrafía elegante y desteñida. «Pertenecía a mi abuela, que era cocinera en la casa de una familia noble de España antes de venir a México. Son recetas que nadie más conoce». Pasábamos noches estudiando aquellas recetas, adaptándolas con los ingredientes disponibles, probando diferentes versiones. Los niños se convirtieron en nuestros degustadores oficiales, y sus caritas de satisfacción al probar un nuevo pastel o pudín eran nuestro mejor sello de aprobación. Carlos, con sus 6 años, asumió el papel de hombre de la casa con una seriedad conmovedora. Ayudaba a cargar las compras, a acomodar los moldes y ocasionalmente preguntaba: «Mamá, ¿ya somos ricos? ¿Ya puedo dejar de preocuparme?». Mariana, siempre artística, se encargaba de dibujar los carteles que anunciaban nuestros productos. ¿Y el pequeño Tomás? Bueno, él se contentaba con lamer las cucharas sucias de cobertura cuando creía que nadie lo estaba mirando. Nuestro primer pedido vino de doña Eulalia, una vecina que necesitaba dulces para el cumpleaños de su hija. Hicimos bombones, cocadas y cajeta, los tradicionales, pero también nos arriesgamos con una receta del cuaderno de Madre Concha, pequeños pastelitos de almendra con relleno de dulce de leche, que ella llamaba suspiros de la reina. Doña Eulalia dudó inicialmente. Nadie conoce ese dulce. ¿Y si a los niños no les gusta? Pero acabó cediendo a nuestra insistencia para que incluyera al menos una bandeja como experiencia. Al día siguiente, ella tocó a nuestra puerta antes incluso del desayuno. No van a creer. Los suspiros de la reina fueron un éxito absoluto. Todo el mundo quería saber dónde los compré, quién los hizo, si podían encargar para sus propias fiestas. Fue como si una represa se rompiera. La noticia se esparció por el pueblo con una velocidad impresionante. De repente, teníamos pedidos para fiestas de cumpleaños, bautizos, compromisos e incluso para el té de la tarde de la esposa del alcalde. Trabajábamos de sol a sol, yo y Madre Concha, con los niños ayudando como podían. Llamamos a nuestra pequeña empresa Dulces Concepción en homenaje a mi suegra que se había convertido en mi socia y amiga. Mandamos a hacer tarjetas simples con el nombre y dirección que distribuíamos junto con los pedidos. Pronto ya no era necesario. Todos en el pueblo sabían dónde encontrar aquellos dulces maravillosos que solo las dos hacen. Con las primeras ganancias pudimos mejorar nuestro equipamiento. Compramos más moldes, utensilios de calidad superior, ingredientes especiales que antes parecían lujos inalcanzables. También comenzamos a guardar una parte para la educación de los niños. Yo estaba determinada a darles oportunidades que yo nunca tuve. El espacio de la sala pronto se volvió insuficiente. Después de 6 meses de trabajo intenso, decidimos hacer una reforma más osada: transformar toda la parte frontal de la casa en una pequeña tienda con vitrinas para exponer nuestros dulces y algunas mesitas para quien quisiera tomar un café y probar nuestras creaciones en el momento. Contratamos al señor Juvenal, un carpintero viudo que aceptó recibir parte del pago en dulces para sus nietos, y pusimos manos a la obra. Los niños quedaron fascinados con la transformación de la casa. «Vamos a ser como una repostería de verdad», exclamó Mariana, aplaudiendo de excitación.
La inauguración de la tienda ocurrió en un domingo soleado de abril de 1969, exactamente un año después de aquella visita inesperada que cambió nuestras vidas. Hicimos un pequeño evento con globos en la entrada y muestras gratis de varios dulces. Para mi sorpresa, casi todo el pueblo apareció. Incluso aquellos que antes cuchicheaban a mis espaldas, ahora hacían fila para probar nuestros bocadillos. Entre los invitados estaba el editor del pequeño periódico local, que quedó tan impresionado que nos ofreció un artículo gratuito. «Ustedes son un ejemplo de superación», dijo, tomando fotos de la tienda, de nosotras dos, de los niños ayudando a servir a los clientes. El pueblo necesita conocer su historia. El artículo salió la semana siguiente con el título «Dulces Concepción, el sabor de la superación». El texto contaba nuestra historia sin entrar en detalles sobre el motivo de la separación, pero destacaba cómo dos mujeres habían conseguido construir un negocio próspero en menos de un año, contra todas las expectativas. La repercusión fue inmediata. Clientes de pueblos vecinos comenzaron a aparecer, curiosos por conocer los famosos suspiros de la reina y otras especialidades de la casa. Recibimos propuestas para proveer dulces para eventos mayores, como bodas y graduaciones. Pronto necesitamos contratar ayuda. 2 muchachas de la vecindad que venían por la mañana para auxiliar en la producción. En medio de toda esa agitación, recibí una carta de Ramón. Él había sabido del éxito de la repostería y quería reconciliar a nuestra familia. Las palabras sonaban falsas, principalmente cuando mencionaba que Rosario lo había dejado y se había llevado a la hija a vivir con sus padres en otra ciudad. Cometimos errores, Guadalupe, pero podemos recomenzar por el bien de los niños. Leí la carta sentada en los escalones del portal mientras observaba a Madre Concha enseñando a Mariana a hacer trenzas en el cabello de la muñeca. En el patio, Carlos y Tomás jugaban a la pelota, riendo alto cuando uno de ellos cerraba el tiro. La casa estaba impregnada con el olor dulce de vainilla y canela. Nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo, una nueva alegría. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No necesitaba responder inmediatamente. Por primera vez, yo tenía el poder de elegir mi propio camino, sin presión o miedo al juicio ajeno. La niña insegura que fui un día, que creía necesitar de un hombre para sobrevivir en este mundo, estaba lentamente dando lugar a una mujer confiada e independiente. Aquella noche, después de que los niños se durmieran, Madre Concha y yo nos sentamos en la cocina para planear la producción del día siguiente. Teníamos un pedido grande para la recepción de la boda de la hija del farmacéutico. 200 dulces variados y un pastel de 4 pisos decorado con flores de azúcar. «¿Sabes, Guadalupe?», dijo ella mientras anotaba la lista de ingredientes que necesitaríamos comprar. «Cuando toqué a tu puerta aquel día, nunca imaginé que estaría iniciando la mejor fase de mi vida». La miré con sorpresa. Incluso después de todo lo que pasó, de la decepción con Ramón, ella sonrió, aquella sonrisa serena que se había convertido en mi puerto seguro. «La vida está hecha de pérdidas y ganancias, hija mía. Perdí la ilusión sobre mi hijo, es verdad, pero gané una hija en ti, 3 nietos maravillosos y un propósito para mis últimos años. Nada es por casualidad». Sus palabras quedaron conmigo mientras me quedaba dormida aquella noche. Nada es por casualidad. Aquella visita inesperada, que al principio parecía una catástrofe, se había transformado en la salvación de mi vida. Entre azúcar, harina y huevos, yo había encontrado no solo mi sustento, sino mi libertad y mi valor. Y eso en aquella época, para una mujer como yo, valía más que todo el oro del mundo. El año 1970 llegó trayendo vientos de cambio para nuestra pequeña repostería. Lo que comenzó como un medio desesperado de supervivencia se había transformado en un negocio próspero conocido más allá de las fronteras de nuestro pueblo. Dulces Concepción ya no cabía apenas en la sala de nuestra casa. Los clientes hacían fila en la acera los domingos para comprar nuestras especialidades, y los pedidos para fiestas y eventos se acumulaban en nuestro cuaderno,
muchas veces con meses de anticipación. Necesitamos expandir, dijo Madre Concha una noche, después de cerrar la tienda exhaustas tras un día particularmente movido. Acabábamos de entregar un pedido para la boda de la hija del alcalde. 500 dulces variados y un pastel de 5 pisos que nos llevó 3 días preparar. No podemos continuar rechazando clientes por falta de espacio. Ella estaba en lo correcto, como siempre. En las últimas semanas habíamos dejado de aceptar varios pedidos grandes simplemente porque nuestra cocina, por más que la hubiésemos adaptado, no soportaba la producción necesaria. Nuestras 2 ayudantes, Inés y Dolores, apenas tenían espacio para moverse entre los hornos y las mesas de trabajo. Pero expandir significaba invertir, e invertir significaba arriesgar. El dinero que ganábamos era bueno, pero gran parte iba para los gastos de la casa, la educación de los niños y nuestro pequeño ahorro para emergencias. Después de todo lo que pasamos, la idea de contraer deudas me asustaba. Fue Carlos, entonces con casi 9 años, quien nos trajo la solución. Volviendo de la escuela aquella tarde, vino corriendo, agitado con una novedad. «Mamá, la casona de la esquina de la plaza está en venta. Tiene un anuncio enorme al frente». La casona a la que él se refería era una construcción antigua y elegante que pertenecía a la familia Figueroa por generaciones. Decían en el pueblo que el último heredero, un señor ya anciano y sin hijos, había decidido mudarse a la capital para estar más cerca de los médicos. El lugar estaba vacío desde hacía meses. Al día siguiente, movida más por la curiosidad que por la real intención de compra, fui hasta la casona. Era un edificio imponente, con una fachada en estilo colonial, ventanas amplias y un pequeño jardín frontal. La ubicación era perfecta, justo en la plaza principal del pueblo, donde todos pasaban al ir a la iglesia o al mercado. El agente inmobiliario, un hombre delgado de anteojos gruesos, me reconoció inmediatamente. «Doña Guadalupe de los Dulces Concepción, qué honor recibirla. ¿Vino a conocer el inmueble?». Expliqué que estaba apenas mirando, evaluando posibilidades. Él, oliendo la posibilidad de una venta, se animó a mostrarme todo el lugar. La planta baja era amplia, con salas que servirían perfectamente para la tienda, la producción y hasta un pequeño café, como yo secretamente soñaba. En el piso superior había varios cuartos. Podríamos vivir allí mismo, sin necesidad de desplazarnos. Cuando pregunté el precio, mi corazón casi se paró. Era una fortuna, mucho más allá de lo que podíamos pagar. Agradecí al agente inmobiliario y volví a casa desanimada. «No te pongas así», me consoló Madre Concha cuando le conté sobre la casona. «Si no es para hacer este lugar, encontraremos otro o continuaremos aquí mismo por ahora». Pero la semilla había sido plantada. En los días que siguieron, no conseguía parar de pensar en aquella casona, imaginando cómo sería transferir nuestra repostería para allá, tener espacio para crecer, para crear nuevos productos, para recibir más clientes. 3 días después, recibí una visita inesperada. El gerente del banco, no Ramón, que había sido transferido a otra ciudad meses antes, sino su sustituto, un señor llamado Augusto, que siempre había sido amable con nosotras, vino personalmente a la repostería. «Doña Guadalupe», comenzó después de aceptar una taza de café y uno de nuestros suspiros de la reina. «Supe que usted está interesada en la casona de los Figueroa». Me sorprendí de lo rápido que corrían las noticias en aquel pueblo. «Apenas miré el inmueble», respondí cautelosa. «Es bonito, pero está más allá de nuestras posibilidades». «Tal vez no lo esté». Él sonrió, sacando algunos papeles de su maletín. «El banco estaría interesado en financiar la compra para usted. Su negocio ha mostrado un crecimiento impresionante y tenemos confianza en su potencial». Lo miré incrédula. En 1970 no era común que los bancos ofrecieran préstamos significativos para negocios comandados por mujeres, especialmente una divorciada y una anciana. «¿Por qué?», pregunté directamente. Augusto no se ofendió con mi franqueza. «Los negocios son negocios, doña Guadalupe. Usted probó ser una empresaria competente.
Además, hesitó un poco. Digamos que el banco siente que tiene una deuda moral con usted y doña Concepción, considerando ciertas circunstancias del pasado. Entendí el mensaje entre líneas. El banco, y probablemente toda la directiva, sabía de las acciones de Ramón, de cómo nos había engañado, y tal vez hasta hubieran sido cómplices al no alertarnos. Este era su modo de compensar. Voy a pensar en el asunto, respondí aún hesitante. Necesito conversar con Madre Concha y hacer algunos cálculos. Aquella noche, después de que los niños se fueron a dormir, nos sentamos a la mesa de la cocina con lápiz y papel. Hicimos cálculos, proyecciones, escenarios optimistas y pesimistas. Analizamos cada detalle, cada posibilidad. La conclusión era clara. Con el financiamiento ofrecido por el banco, sería apretado pero posible. ¿Vamos a hacer esto?, decidimos finalmente, ya de madrugada, con las manos manchadas de tinta de bolígrafo y la cabeza hirviendo de ideas para el nuevo espacio. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Además de mantener la producción diaria de la repostería, supervisábamos la reforma de la casona para adaptarla a nuestras necesidades. La planta baja fue completamente transformada. Al frente, una tienda amplia, con vitrinas elegantes para exponer nuestros productos. Al fondo, una cocina industrial con equipos modernos. Y en el centro, un pequeño café con mesitas para que los clientes saborearan nuestros dulces acompañados de café o té. En el piso superior, adaptamos los cuartos para nuestra vivienda. Los niños estaban radiantes. Por primera vez, cada uno tendría su propio cuarto. Madre Concha eligió un espacio orientado hacia el jardín de los fondos, donde montó un pequeño taller para volver a practicar su otra pasión, la pintura. La inauguración del nuevo Dulces Concepción ocurrió en una tarde de sábado, en junio de 1971. El pueblo entero parecía estar allí. El alcalde hizo un pequeño discurso elogiando nuestro emprendimiento y cortó la cinta. Los niños, vestidos con ropas nuevas, distribuían pequeñas muestras de nuestros dulces a los invitados. Fue un día de celebración, de reconocimiento, de cosecha después de tanto esfuerzo. En los meses que siguieron, el negocio floreció aún más. Contratamos más empleadas, expandimos el menú, comenzamos a aceptar pedidos de pueblos vecinos. Los niños crecían fuertes y saludables. Carlos, ahora con 10 años, ya mostraba interés por el lado comercial del negocio, siempre haciendo preguntas sobre costos y ganancias. Mariana, con 8, había heredado el talento culinario de la abuela y ya creaba sus propias variaciones de recetas. El pequeño Tomás, con 6, era la alegría de la casa, siempre haciendo sonreír a los clientes con sus historias imaginativas. Fue en una tarde común de octubre, casi 4 años después de aquella visita fatídica de doña Concepción, que el pasado volvió a tocar a nuestra puerta. Yo estaba en el mostrador, atendiendo clientes cuando lo vi entrar. Ramón, más delgado, con canas en las sienes, pero inconfundible. Mi corazón se aceleró. No lo veía desde el día en que salió de casa con una maleta, años atrás. Había sabido por terceros que había sido transferido a un pueblo en el interior de Guanajuato después de ciertos problemas en el banco local, posiblemente relacionados con el descubrimiento de su doble vida. Él hesitó en la entrada, mirando alrededor, claramente impresionado con lo que veía. Nuestro pequeño café estaba lleno, la vitrina de dulces impecable, las empleadas en uniformes elegantes atendiendo a los clientes. Sus ojos finalmente encontraron los míos y caminó en mi dirección. «Guadalupe», dijo, su voz más baja y menos confiada de lo que yo recordaba. «Estás hermosa». Era verdad que yo había cambiado, no solo físicamente, aunque me había dejado crecer el cabello y ahora me vestía con más elegancia, gracias a nuestra situación financiera mejorada. El cambio más significativo estaba en mis ojos, en mi postura, en la confianza que irradiaba de mí. «Gracias, Ramón», respondí educadamente. «¿Qué te trae por aquí?» Él pareció desconcertado con mi calma.
Tal vez esperaba lágrimas, acusaciones o incluso una recepción cálida. Volví al pueblo, explicó. Conseguí una transferencia de regreso al banco de aquí y quería ver cómo estaban ustedes. Los niños, mamá, tú. Noté que no mencionó a Rosario o a la hija que tuvieron juntos. Más tarde descubriría que Rosario se había casado con otro hombre y que la pequeña Elena, ahora con 5 años, se había quedado con la madre. Los niños están bien, respondí sin entrar en detalles. Madre Concha también. De hecho, está arriba pintando. Su salud está óptima. Un silencio incómodo cayó entre nosotros. Había tantas cosas no dichas, tantos años de separación, tanta agua que pasó debajo del puente. ¿Puedo verlos?, finalmente preguntó. Extraño a mis hijos y a mamá. Hesité. No quería negar a los niños el derecho de conocer a su padre, pero también temía que su presencia trajera confusión y dolor. Ellos eran pequeños cuando él partió, y sus memorias de él eran vagas, a veces mezcladas con las historias que oían de los amigos sobre el padre que se fue. Están en la escuela ahora, respondí. Vuelven a las 5, si quieres esperar. Él asintió agradecido. Esperaré. ¿Puedo sentarme allí? Señaló una mesa en la esquina. Concordé con la cabeza y volví al trabajo, aunque mi mente estuviera hirviendo. ¿Qué les diría a los niños? ¿Cómo reaccionaría Madre Concha al ver al hijo después de tanto tiempo? Y más importante, ¿qué quería realmente Ramón? La respuesta a esta última pregunta vino más rápido de lo que esperaba. Después de tomar un café y probar uno de nuestros pasteles, elogiando efusivamente, claro, Ramón se acercó nuevamente al mostrador. Guadalupe, este lugar es increíble. Tú y mamá, ustedes construyeron algo extraordinario. Él parecía genuinamente impresionado. Estuve pensando, tal vez podríamos conversar sobre un posible reinicio. Ahí estaba. El verdadero motivo de su visita. No era solo extrañar a los hijos o remordimiento por sus acciones. Era la visión de un negocio próspero, de una vida confortable, que él podría fácilmente volver a disfrutar si yo fuera lo bastante ingenua como para permitirlo. Ramón, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Aprecio tu visita y no tengo objeciones a que veas a tus hijos. Ellos merecen conocer a su padre, pero si estás hablando de reinicio en el sentido de que volvamos a ser pareja, eso no va a ocurrir. Su rostro mostró shock, después una pizca de irritación. Guadalupe, ya pasaron 4 años, las personas cometen errores. Yo cometí un error terrible, pero estoy arrepentido. Piensa en los niños. Estoy pensando en los niños, interrumpí. Estoy pensando que ellos merecen crecer viendo a su madre respetada y feliz, no sumisa a un hombre que nos traicionó y abandonó cuando más lo necesitábamos. Sus facciones se contorsionaron en una expresión de ira mal contenida. Por un instante vi al viejo Ramón, autoritario, acostumbrado a conseguir lo que quería, pero pronto se controló, percibiendo que estábamos en público. «Has cambiado», comentó con una mezcla de sorpresa y resentimiento. Sonreí, una sonrisa genuina. «Sí, he cambiado». La vida tiene de esas cosas, ¿no? A veces, lo que parece una tragedia acaba siendo el comienzo de algo maravilloso. En aquel momento, la campanilla de la puerta sonó y los niños entraron, volviendo de la escuela. Carlos fue el primero en notar al extraño conversando con su madre. Su rostro mostró confusión, después reconocimiento. Mariana y Tomás, siguiendo la mirada del hermano, también se detuvieron inciertos. El encuentro que siguió fue tenso, emocionante y extraño. Los niños, especialmente los menores, no sabían cómo reaccionar ante este hombre que decían ser su padre. Ramón intentó ser jovial, preguntando sobre la escuela, sobre sus amigos, ofreciendo regalos que traía en la maleta, como si los regalos pudieran compensar años de ausencia. Madre Concha, alertada por una de las empleadas, bajó de su taller. El encuentro entre madre e hijo fue aún más complicado. Había dolor, decepción,
pero también un innegable vínculo que ni siquiera la traición había conseguido destruir completamente. Al final de aquella tarde, cuando Ramón finalmente se despidió, prometiendo volver a ver a los niños regularmente, me quedé sola en la cocina de la repostería, reflexionando sobre los extraños caminos que la vida nos lleva. 4 años antes, yo era una esposa sumisa, completamente dependiente del hombre que ahora imploraba por una segunda oportunidad. La visita inesperada de una señora anciana que yo nunca había conocido antes lo cambió todo. Transformó mi tragedia personal en oportunidad, mi desesperación en fuerza, mi dependencia en autonomía. 1 centavo por tus pensamientos, dijo Madre Concha, entrando en la cocina con su delantal de pintura aún manchado de pintura azul. Sonreí para ella, esta mujer extraordinaria que se había convertido en mi mentora, mi socia, mi amiga, mi verdadera familia. Estaba pensando en cómo la vida da vueltas, respondí, y cómo a veces necesitamos perderlo todo para descubrir de qué realmente somos capaces. Ella asintió, sus ojos sabios entendiendo perfectamente lo que yo quería decir. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de ti, Guadalupe? No es el éxito de la repostería, aunque eso sea impresionante. Es ver cómo has florecido, cómo has encontrado tu propia voz. Tomamos nuestras tazas de té y fuimos al portal trasero, nuestro lugar favorito para conversar al final del día. El sol pintaba el cielo de tonos anaranjados. Las risas de los niños jugando en el jardín eran la banda sonora perfecta para aquel momento. Él volverá, comenté, refiriéndome a Ramón. No desistirá fácilmente. Probablemente no, concordó Madre Concha, pero eso ya no importa. Importa porque ahora sabes exactamente quién eres y de qué eres capaz. Y nadie, ni él, ni nadie puede quitarte eso. Bebí un sorbo de mi té, sintiendo el calor esparcirse por mi cuerpo. Ella estaba en lo correcto, como siempre. Lo que fuera que el futuro reservara, yo estaría lista. No más como la Guadalupe frágil e insegura del pasado, sino como la mujer fuerte e independiente que me había convertido gracias a una visita inesperada que paradójicamente acabó siendo lo mejor que me sucedió. Los años siguientes trajeron cambios que jamás imaginé cuando comencé esta jornada. Nuestra repostería, Dulces Concepción, no era más solo un negocio local, sino que se había convertido en una referencia en toda la región. La gente viajaba de pueblos vecinos, especialmente para probar nuestros dulces. Llegamos a recibir un reportaje de una revista femenina de la capital en 1975, con el título Las Reinas del Dulce, cómo 2 mujeres transformaron tragedia en éxito. El artículo ocupó 3 páginas con fotos a color de nuestra tienda y nuestras creaciones más famosas. El tiempo no pasa sin dejar marcas. En 1977, cuando yo ya tenía 35 años, Madre Concha sufrió un pequeño derrame que la dejó con dificultades de movimiento del lado derecho. No era nada grave, garantizó el médico, pero ella necesitaría disminuir el ritmo. Para alguien acostumbrada a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, aquello fue un golpe duro. Sin embargo, con la sabiduría que siempre la caracterizó, encontró una nueva forma de contribuir, supervisando a nuestras empleadas más jóvenes, transmitiendo los secretos de las recetas antiguas, garantizando que el estándar de calidad fuera mantenido. La vida nos obliga a cambiar de función a veces, me dijo cierta tarde, observando el movimiento de la tienda desde su sillón especial que colocamos en la esquina de la cocina, pero nunca a dejar de contribuir. Los niños crecían a ojos vista. Carlos, con 14 años en 1978, ya era casi un hombre, cursando contabilidad en el pueblo vecino y volviendo a casa solo los fines de semana. Mariana, a los 15, mostraba un talento excepcional para la repostería, creando nuevas recetas que pronto se convertían en favoritas de los clientes. Y Tomás, con 13 años, aunque no se interesara tanto por el negocio, era excelente en la escuela y soñaba con convertirse en médico. En cuanto a Ramón, mantuvo su palabra de visitar regularmente a los niños, aunque siempre hubiera cierta tensión en el aire.
Él nunca desistió completamente de la idea de una reconciliación, pero con el pasar de los años, sus apelaciones se volvieron menos frecuentes, más resignadas. Eventualmente, conoció a otra mujer, una viuda dueña de una pequeña posada en el pueblo, y se casó nuevamente en 1976. Mantuvimos una relación cordial, aunque distante, más por el bien de los niños que por cualquier otro motivo. Una mañana de domingo, en 1980, estábamos todos reunidos para la comida, un ritual que manteníamos religiosamente, incluso con Carlos, ya viviendo en la capital, para sus estudios universitarios. Madre Concha, ahora con 78 años, ocupaba la cabecera de la mesa, observando con orgullo a los nietos que ayudó a criar. Fue cuando el timbre sonó, interrumpiendo nuestra conversación animada. Mariana, entonces con 17 años, fue a atender. Volvió con una expresión confusa, acompañada por una joven mujer que llevaba a una niña pequeña de la mano. «Mamá», dijo Mariana hesitante, «esta es la señora Rosario. Ella dijo que necesita hablar contigo». El nombre cayó como una bomba en nuestro comedor. Rosario, la otra mujer de Ramón, la madre de su hija. Yo nunca la había visto, apenas había oído hablar. Era una mujer bonita, con cabellos oscuros y ojos tristes. La niña a su lado, que debía tener unos 13 o 14 años, miraba al suelo, claramente incómoda. Un silencio pesado tomó cuenta de la sala. Los niños, ya no tan niños así, miraban de mí hacia la recién llegada, sin saber cómo reaccionar. Madre Concha fue la primera en recuperarse del shock. «Por favor, entren», dijo indicando el sofá. Estábamos comiendo, pero ya terminamos. ¿Aceptan un café? Rosario parecía tan sorprendida con la recepción cordial como yo con su visita. «Sí, por favor», respondió con voz baja. «Y tal vez un vaso de agua para Elena». Elena, la media hermana de mis hijos, la hija que Ramón tuvo con esta mujer mientras aún estaba casado conmigo. La niña levantó los ojos por primera vez y quedé impresionada con lo mucho que se parecía a Mariana a la misma edad. «¿Qué las trae aquí, Rosario?», pregunté, tratando de mantener la voz calma, aunque mi corazón latiera acelerado. Ella respiró profundo antes de responder. «Ramón sufrió un accidente. Un derrame, en realidad. Está en el hospital municipal». La noticia nos tomó por sorpresa. Ramón tenía apenas 43 años, demasiado joven para un derrame, pero el estrés, la alimentación descuidada, tal vez el peso de sus propias elecciones. «¿Es grave?», preguntó Carlos, que siempre mantuvo la relación más cercana con el padre entre mis hijos. Rosario asintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Los médicos no son optimistas. Él pidió ver a todos ustedes». «Principalmente», ella hesitó, mirando hacia Madre Concha. «Principalmente a usted, doña Concepción. Él no para de llamar por su madre». Miré a mi suegra, preocupada con cómo esta noticia la afectaría. A los 78 años, su salud era razonablemente buena, pero emociones fuertes podían ser peligrosas. Para mi sorpresa, ella mantuvo la calma, solo una lágrima solitaria corriendo por su rostro arrugado. «Voy a arreglarme», dijo, intentando levantarse de la silla. «Mi hijo me necesita». La ayudé a prepararse, preocupada, pero respetando su decisión. Mientras tanto, en la sala, una escena curiosa se desarrollaba. Mariana había ofrecido uno de nuestros pasteles de chocolate a Elena y las dos conversaban tímidamente, descubriendo intereses en común. Carlos y Tomás, más reservados, observaban la escena con una mezcla de curiosidad y confusión. Cuando llegamos al hospital, fuimos recibidos por un médico de expresión grave. «Ramón estaba en estado crítico», explicó él. El derrame había sido extenso, afectando áreas importantes del cerebro. Estaba consciente, pero débil, y los próximos días serían decisivos. «Él pidió ver a su madre y a sus hijos», dijo el médico, mirando a nuestro grupo heterogéneo. «Creo que sería bueno atender ese deseo». Madre Concha entró primero, apoyada en mi brazo. Ramón estaba irreconocible en aquella cama de hospital, pálido, muy delgado, tubos y aparatos por todas partes.
Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su madre. «¡Mamá!», susurró, su voz apenas audible. «Perdóname». Madre Concha se acercó, sosteniendo la mano del hijo con ternura. «Está bien, hijo mío. Las madres siempre perdonan». Fue una escena que jamás olvidaré. El encuentro entre madre e hijo, separados por dolores y mentiras, reunidos nuevamente ante la posibilidad de la muerte. Después fue el turno de mis hijos de entrar uno a uno para conversar brevemente con el padre. Por fin, Rosario llevó a Elena, que parecía asustada, pero determinada a ver a su padre. Me quedé en el pasillo, insegura si debería entrar también. No había más amor romántico entre nosotros, pero compartíamos una historia, 3 hijos, años de vida en común, antes y después de la separación. «Él está preguntando por usted», dijo la enfermera saliendo del cuarto. «Creo que quiere despedirse». Entré en el cuarto con el corazón pesado, no por el hombre que un día amé. Ese sentimiento había muerto hace mucho tiempo, sino por la fragilidad de la vida, por la forma en que el destino nos conecta, nos separa y a veces nos reúne en circunstancias inesperadas. Guadalupe me llamó débilmente cuando me acerqué. «¿Viniste?» «Vine», respondí simplemente, sentándome en la silla al lado de la cama. Quería decir que me enorgullezco de lo que construiste», dijo con dificultad. «Probaste que yo estaba equivocado, sobre todo». No respondí. No había necesidad. Nos cogimos de las manos en silencio, un gesto no de amor, sino de aceptación, de reconocimiento por el camino recorrido. En los días que siguieron, nos turnamos en el hospital. Yo, Madre Concha, los hijos, y sorprendentemente, Rosario y Elena. Se creó una extraña alianza entre nosotras, mujeres engañadas por el mismo hombre, ahora unidas alrededor de su lecho de enfermo. Ramón sobrevivió, contrariando las expectativas médicas, aunque con secuelas significativas. Perdió los movimientos del lado izquierdo y tenía dificultades para hablar. No podría más trabajar en el banco ni vivir solo. Su esposa actual, la viuda dueña de la posada, decidió que no había firmado para cuidar de un inválido y pidió el divorcio mientras él aún estaba en el hospital. Fue Rosario quien sacó a la luz la cuestión que nadie quería abordar. ¿Qué haremos con Ramón? No tiene a dónde ir, ni condiciones de cuidarse solo. Estábamos en la repostería después del horario de cierre. Yo, Madre Concha, Rosario y nuestros hijos mayores. Carlos y Mariana por un lado, Elena por otro. Una familia extraña, unida por circunstancias aún más extrañas. «Él puede quedarse conmigo», ofreció Madre Concha, siempre lista a perdonar. «Tengo espacio en mi cuarto aquí arriba». Sacudí la cabeza, preocupada. «Madre Concha, usted ya tiene casi 80 años. No puede cuidar de un hombre adulto con necesidades especiales. Sería demasiado». «Yo podría llevarlo a vivir conmigo», dijo Rosario tímidamente. «Pero mi apartamento es pequeño y trabajo todo el día. Elena aún está en la escuela». Un silencio pesado cayó sobre nosotros. La ironía no escapó a nadie. El hombre que había manipulado y engañado a todas nosotras ahora dependía completamente de nuestra compasión. Fue Carlos quien sugirió la solución. ¿Y si adaptáramos el antiguo depósito en el fondo de la repostería? Aquel que ya no usamos desde que expandimos la cocina. Podríamos transformarlo en un pequeño apartamento. Así todos podríamos turnarnos en los cuidados sin que la carga cayera sobre una sola persona. La idea era sensata. El depósito era espacioso, con entrada independiente y podría ser fácilmente adaptado para acomodar a alguien con movilidad reducida. El costo no sería prohibitivo, y dividido entre todos sería aún más accesible. «¿Por qué haríamos esto?», preguntó Mariana, expresando la duda que todos sentíamos. «Después de todo lo que él hizo», Madre Concha respondió con la sabiduría que solo la edad avanzada puede traer. «No lo hacemos por él, querida, lo hacemos por nosotros mismos, por la paz de saber que cuando nos enfrentamos con la elección entre venganza y compasión, elegimos el camino más difícil, pero más digno». Y así fue hecho. En las semanas siguientes,
Trabajamos juntos en la reforma del depósito. Yo, Rosario, nuestros hijos, incluso amigos y clientes de la repostería que supieron de la historia y se ofrecieron para ayudar. Instalamos rampas, barras de apoyo, adaptamos el baño para alguien con movilidad reducida. Cuando Ramón recibió el alta del hospital, fue hacia su nuevo hogar. No una mansión, no un apartamento de lujo, sino un espacio digno, creado con el trabajo y la compasión de las personas a quienes él había herido profundamente. Los años siguientes trajeron un nuevo ritmo a nuestra vida. Ramón, humillado por la dependencia, inicialmente resistió la ayuda, pero con el tiempo, algo inusitado comenzó a ocurrir. Madre Concha, a pesar de su edad avanzada, pasaba horas conversando con el hijo, reconciliándose con el pasado. Mis hijos, especialmente Mariana, desarrollaron una rutina de visitas, llevando comidas, leyendo libros para el padre, ayudándolo con los ejercicios de fisioterapia. Lo más sorprendente fue ver a Rosario y a mí desarrollando una amistad improbable. Dos mujeres que deberían ser enemigas, unidas por una experiencia común y por el deseo de seguir adelante. Elena, inicialmente tímida y reservada, floreció bajo la atención de los medio hermanos, especialmente de Mariana, que la tomó bajo su protección, y comenzó a enseñarle los secretos de la repostería. En 1985, 5 años después del derrame de Ramón, celebramos el aniversario de 20 años de la repostería con una gran fiesta. La tienda se había expandido nuevamente, ahora con sucursales en 2 pueblos vecinos. Carlos, graduado en administración, comandaba el lado financiero del negocio. Mariana, después de un curso de repostería avanzada en la capital, se había convertido en la chef principal, creando nuevas recetas que mantenían nuestra tradición viva. Tomás, cumpliendo su sueño, estaba en la Facultad de Medicina. Y para mi sorpresa, Elena, a los 18 años, había pedido trabajar con nosotras en las vacaciones escolares, mostrando un talento natural para la decoración de pasteles. Durante la celebración, miré alrededor y vi a mi familia. No la familia que había imaginado tener cuando me casé a los 19 años, sino la familia que la vida, con sus vueltas inesperadas, me había dado. Madre Concha, ahora con 83 años, sentada en su silla especial, observando todo con ojos brillantes. Mis hijos, jóvenes adultos confiados y realizados. Rosario, que se había convertido en mi amiga y confidente. Elena, que llamaba a Madre Concha, abuelita, con la misma naturalidad que mis propios hijos. E incluso Ramón, en su silla de ruedas, participando silenciosamente, un hombre transformado por la enfermedad y tal vez por el arrepentimiento. Aquella noche, cuando todos ya se habían ido y yo ayudaba a Madre Concha a subir a su cuarto, ella se detuvo en medio de la escalera, apoyándose pesadamente en mi brazo. «¿Sabes, Guadalupe?», dijo, mirando el retrato de familia que acabábamos de tomar y que ya estaba enmarcado en la pared de la escalera. «Cuando toqué a tu puerta aquel día, hace tanto tiempo, estaba desesperada, buscando respuestas, buscando a mi hijo. Nunca imaginé que encontraría una hija en ti». Sentí lágrimas en los ojos, emocionada por las palabras de aquella mujer que había cambiado completamente el curso de mi vida, y yo nunca imaginé que la visita más dolorosa que jamás recibí acabaría siendo la mayor bendición de mi vida, respondí, abrazándola con cuidado. Ahora, a los 83 años, mirando hacia atrás a aquella joven asustada que un día fui, percibo cómo la vida es impredecible, cómo lo que parece una catástrofe puede ser el comienzo de una jornada extraordinaria, cómo pérdidas pueden transformarse en ganancias, cómo heridas pueden cicatrizar y dar lugar a algo nuevo e inesperadamente bello. La repostería Dulces Concepción continúa en pie, ahora administrada por Mariana y Elena, que se convirtieron no solo en medias hermanas, sino en socias de negocio y mejores amigas. Carlos comanda una red de reposterías con nuestro nombre en varios pueblos. Tomás se convirtió en un médico respetado, cuidando de los ancianos del pueblo, incluyendo en sus últimos años al propio padre.
Madre Concha nos dejó en 1990, a los 88 años, pacíficamente durante el sueño. Ramón la siguió pocos meses después, como si, incluso después de todo, no pudiera soportar la ausencia de la madre que tanto lastimó y que, al final, fue su más férrea defensora. La vida está hecha de círculos que se cierran, de patrones que solo conseguimos ver cuando miramos hacia atrás. Aquella visita inesperada que en un primer momento parecía la destrucción de todo lo que yo conocía fue, en realidad, el inicio de una vida mucho más rica, más plena y más auténtica de lo que jamás podría imaginar. Y es eso lo que quiero dejar para ustedes, mis queridos espectadores. A veces, lo que parece ser el fin de todo es apenas el comienzo de algo mejor. A veces, necesitamos perder lo que tenemos para descubrir lo que realmente merecemos. Y a veces la vida nos sorprende de la manera más inesperada posible, como aquella mañana de abril, hace tanto tiempo, cuando una señora anciana tocó a mi puerta preguntando por qué su hijo nunca la visitaba y cambió mi vida para siempre. Si les gustó esta historia, por favor, no se olviden de dar me gusta a este video y suscribirse al canal Diario de la Abuela para más historias como esta. Dejen en los comentarios desde dónde están viendo. Me encantaría saber quiénes son ustedes y qué historias les gustaría escuchar a continuación. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de memorias.